Básicamente el ejercicio 30 es preparar el terreno para el 31. ¿Sí? En el caso del ejercicio 30, por cómo es la función, yo puedo agarrar y buscar cuál es la inversa de la función. Habíamos dicho que hacíamos f compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x, o sea que f en f a la menos 1 de x me tiene que dar x. Entonces, en la función f, donde está la variable, voy a poner f a la menos 1. Me queda f a la menos 1 de x, todo al cubo, más 5 es igual a x. Y empiezo a despejar. F a la menos 1 de x al cubo me queda x menos 5 y no tengo ningún tipo de problema de acá pasar el 3 para allá como raíz. O sea, f a la menos 1 de x es la raíz cúbica de x menos 5. Bien. Tengo la inversa. Entonces, me pide que haga la derivada de la función inversa en 6. Una primera opción, dado que yo tengo que la inversa de x es la raíz cúbica de x menos 5, digo bien, como tengo una ecuación explícita de la inversa, puedo agarrar y derivar usando las reglas de derivación. La derivada de f a la menos 1 de x me queda, ¿sí? Esto lo puedo pensar como x menos 5 a la 1/3, ya me queda 1/3 x menos 5 a la menos 2/3 por 1, que es la derivada de lo de adentro. Y encontrarme una forma explícita de la derivada de la función. O sea que f a la menos 1 derivado en 6 sería simplemente poner un 6 acá. Me queda 1/3 por 6 menos 5 a la menos 2/3 por 1, que me queda 1/3. Ese es un camino para averiguar esto. El otro camino es usando el teorema de la función inversa. ¿Qué me decía el teorema de la función inversa? Yo nunca me lo acuerdo de memoria, siempre lo que hago es armármelo. F de f' de f a la menos 1 de x derivado es lo mismo que x derivado. O sea, f derivado en f a la menos 1 de x por f a la menos 1 de x derivado me tiene que dar 1. O sea que la derivada de la función inversa en x es 1 sobre la derivada de f en f a la menos 1 de x. Para usar este método, ¿qué necesitaría? La derivada de la función. Entonces, ¿quién era mi función? F de x era x al cubo más 5. ¿Quién es su derivada? 3x cuadrado. Listo. Ya tengo la derivada para usarlo. ¿Y ahora qué significa reemplazar? ¿No? Si yo uso esta igualdad, f a la menos 1 derivado en 6, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre f derivado en la inversa en 6. O sea, necesito la preimagen del 6 para encontrar este número. En este caso, yo f a la menos 1 de x tengo la fórmula explícita, x menos 5. Así que puedo decir f' en f' no, f a la menos 1. En 6 me queda la raíz cúbica de 6 menos 5, o sea, me queda 1. O sea, esto me queda 1 sobre la derivada de la función, f inversa en 6 me da 1. Pero la derivada de la función dijimos que era 3x cuadrado. Así que me queda 1 sobre 3 por 1 al cuadrado, o sea, me queda 1/3. Llego al mismo resultado que era lo esperable. ¿Sí? Justamente esta idea es la que busca aplicar el ejercicio 31. ¿Por qué? Porque yo tengo el 31, f de x igual a x al cubo más x más 3. El problema de este es que no puedo hallar
f a la menos 1 de x. No puedo despejar de acá para encontrar una fórmula explícita de la inversa. Si yo hiciera f compuesto con f a la menos 1 de x igual a x, que es nuestra estrategia para buscar la inversa, me queda f a la menos 1 de x al cubo más f a la menos 1 de x más 3 igual a x. Y acá no puedo despejar la inversa. O sea, no puedo lograr que me quede f a la menos 1 de x igual y una fórmula. Acá. Las estrategias de despeje no me sirven. O sea, el primer método que usamos en el 30 para calcular la inversa derivada en un número, no la puedo usar. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar la fórmula de la inversa. Y como no puedo encontrar la fórmula, no puedo derivar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar el teorema. En realidad ya podría acá usar una estrategia del estilo del teorema. Me copio de vuelta el teorema que me decía f a la menos 1 de x derivado es 1 sobre la derivada de f en la inversa de x. F de x, ¿quién es? Es x al cubo más x más 3. ¿Quién es la derivada de f? 3x cuadrado más 1. Primera cosa que necesito. Pero si yo analizo f a la menos 1 en 3, derivado en 3, ¿qué me queda del otro lado? F derivado por f a la menos 1 en 3. O sea, necesito que me devuelve la función, ¿sí?, inversa en 3. Pero si f a la menos 1 en 3 es un cierto valor, llamémoslo a, entonces, por definición de inversa, f en a me da 3. Y esto sí lo puedo encontrar. Es la solución de la ecuación a al cubo más a más 3 igual a 3. Y esta ecuación tiene una sola solución, ¿no? Porque si paso el 3 restando para acá, me queda a al cubo más a igual a 0. O sea, me queda a por a cuadrado más 1 igual a 0. Las únicas soluciones de esta ecuación es que a sea 0 o que a cuadrado más 1 sea 0. Esto no pasa nunca. Entonces a tiene que ser 0. Entonces f a la menos 1 en 3, ¿sí? En este caso, vamos a ponerlo acá, me queda f derivado en 0. Eso me va a dar la inversa derivada en 3. Pongo un 0 acá, me queda un 1. O sea, f a la menos 1 derivado en 3, me queda 1 sobre 3 por 0 al cuadrado más 1. O sea que me queda 1. ¿Sí? Me quedé pensando, Ángeles, que decías, tiene raíces complejas. ¿Qué cosa tiene raíces complejas? Ahí donde usted hizo a igual a 0, llegué a lo mismo. Pero la otra parte, ahí, llegué a eso, llegué. Pero a eso no. O sea, eso me sonaba que, digo, no son reales, no pasa, digo, no, ¿qué pasa? Quedé ahí. No pasa. No pasa. O sea, quiere decir que la función para, digamos, hay un único valor del dominio en donde la función me devuelve 3. O sea, la preimagen del 3 es única. Sabemos que la preimagen de un valor puede no ser única. Si la función no es inyectiva, la función puede tomar varias veces el mismo valor de i. Acá lo que te está diciendo es que hay un solo valor Sí. para el cual, digamos, eh, pasa esto. Entonces, nada, es el valor que me interesa. Sí. Diego, tengo Digamos. una consulta de escritura. Uh-huh.
cuando pones f a la, o sea, la inversa de f derivada en 3, ¿hay alguna diferencia con que el 3 esté afuera, con que el 3 esté adentro? Sí. Sí, porque si yo digo f a la menos 1 en 3 derivado, es primero el 3 lo paso por la función, me da un número, lo derivo, me da 0. En cambio, si yo escribo f a la menos 1 derivado en 3, es agarrar la inversa, derivarla y después analizarla en 3. Perfecto. Yipi. Chau 30, chau 31. Nada, es una linda herramienta. Fíjense que es muy puntual, o sea, me sirve para calcular el valor de la derivada, ¿sí? En casos en donde la inversa no tengo idea quién es, pero para valores puntuales. Y en donde valores puntuales en donde pueda encontrar la preimagen de algún modo simpático. De vuelta, como siempre les digo, muchos de los ejercicios, ¿no? Son maquetas armadas para la utilización de cierta herramienta. En los ejercicios que les voy a dejar hoy de tarea, van a encontrar que es eso. Vemos un par de teoremas y volvemos a la lógica de analizar si ciertas funciones en ciertas condiciones cumplen o no con las condiciones del teorema. ¿Sí? No es un ejercicio de, o sea, usa el teorema, usa este teorema para esto, básicamente. Bien, y había surgido el problema con el arco tangente. F de x igual al arco tangente de x. Es a quien quiero derivar. ¿Sí? En realidad podemos pensar, para usar el teorema, que esta es la inversa de mi función y mi función en cuestión es la tangente de x. Porque mi teorema me dice que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función en la función inversa. ¿Sí? O sea, acá nos entraría el arco tangente, que es lo que queremos averiguar, ¿sí? O sea, el arco tangente de x aparecería acá, y de este lado, ¿qué tendríamos que buscar? La derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Sí? F de x, para derivarlo, lo pensábamos como seno de x sobre coseno de x, y usábamos la regla de la división. La derivada del de arriba, coseno de x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. La derivada del coseno es menos seno, así que me aparece un cuadrado acá y un más acá, todo sobre coseno cuadrado de x. O sea que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. O sea, esa es f'. O sea, yo acá abajo me quedaría coseno cuadrado de f a la menos 1 de x. Pero ¿quién era f a la menos 1 de x? Coseno cuadrado de arco tangente de x. Cuidado que esta escritura lo que representa es 1 sobre coseno del arco tangente de x, todo al cuadrado. ¿Llegaron a esto? ¿Sí o no? Sí, y ahí no sé qué hacer. Y ahí empezamos a patinar. En los casos anteriores, ¿qué pasaba? Nos quedaba la función y su inversa, ¿sí? Como compuestas, entonces como que se simplificaban. ¿Sí? O sea que acá me gustaría tener una tangente, porque si tengo tangente del arco tangente, me queda x, y está buenísimo. Entonces podríamos tratar de pensar si hay alguna relación entre la tangente y el coseno. ¿No?
O sea, construirnos una... Básicamente hay que usar una identidad trigonométrica, ¿no? A ver, pensemos un poco. Nosotros sabemos que seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado es igual a 1. Yo lo dividí por coseno. ¿Esto? Sí. ¿O esto? No, es lo que usted está escribiendo. ¿Esto? ¿Dividiste todo por coseno? Sí, ¿Por coseno o por coseno cuadrado? coseno al cuadrado. No, te pregunto porque no me acuerdo, ¿eh? Estoy tratando de construirla porque mi memoria es malísima, por eso yo reconstruyo las cosas. Dividimos por coseno cuadrado acá, coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Bien, esto nos da una ventaja que es, puedo repartir este para acá y este para acá. O sea, me queda seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y está buena esta idea, ¿por qué? Porque ahora me aparece seno sobre coseno, que es la tangente, ¿no? Acá me queda coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Tiene buena pinta esta idea. A ver, seno de x al cuadrado, coseno de x al cuadrado es tangente de x al cuadrado. Más 1, me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Y acá gané, ¿no? Porque paso este para allá y este para acá. O sea que coseno cuadrado de x me queda 1 sobre 1 más tangente cuadrado de x. Y esto aparece como identidad trigonométrica, ¿sí? O sea, en realidad vale para todo x en donde el coseno no se anule, porque estoy dividiendo por coseno, ¿sí? Que son justamente las restricciones que tiene la tangente. Ahora, ¿qué nos había quedado nosotros? Que el arco tangente de x derivado era 1 sobre coseno cuadrado de arco tangente de x. Pero ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Que coseno cuadrado de x, y hay algo que me está fallando con respecto a las fracciones en mi mente. Me están quedando abajo las cosas que quiero que me queden arriba, me parece, ¿no? Coseno cuadrado arquetangente de x acá abajo nos quedó. Bien, coincido. Ah, no, esto está mal. Ahora sí me quedó bien. Acá hice cualquier cosa, ¿no? Acá tengo un error. ¿Por qué tengo un error acá? Porque abajo era 1 sobre coseno cuadrado. ¿Por qué? ¿Eh? Abajo iba 1 sobre coseno cuadrado. Claro, la derivada de la función no es coseno cuadrado. Acá está el error en realidad. ¿Sí? O sea, a ver, yo tenía que arco tangente, hacemos en limpio. Arco tangente de x derivado era 1 sobre la derivada de la función en la inversa. La derivada de nuestra función era 1 sobre coseno cuadrado de x. O sea que esto me queda 1 dividido 1 sobre coseno de f' de x. O sea, yo como allá acá tenía un 1, me envalentoné y cuadrado acá.
Y me olvidé que la derivada es 1 sobre, tengo 1 dividido la derivada, que es 1 dividido algo. O sea, esto me queda 1 dividido 1 por coseno cuadrado de la inversa, o lo que es lo mismo, me queda coseno cuadrado de f a la menos 1 de x. O sea que el arco tangente de x derivado me queda que es el coseno al cuadrado del arco tangente de x. Y ahora sí me cierran más las ideas. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que coseno cuadrado de x es 1 sobre 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, si esta función la compongo con el arco tangente, o sea, coseno cuadrado del arco tangente de x, para conservar la igualdad, tengo que hacer la misma composición del otro lado. O sea, 1 más tangente del arco tangente de x, todo al cuadrado. Pero tangente del arco tangente me queda x. O sea que la derivada del arco tangente de x me queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Una belleza que, insisto, esta derivada nos va a aparecer sistemáticamente en el trabajo con integrales. ¿Sí? Digo, todo lo que tenga que ver con funciones trigonométricas implica algún tipo de conocimiento de ciertas identidades trigonométricas, ¿sí? Que por ahí es el trabajo que a ustedes les está faltando del año pasado. O sea, no es ilógico que se traben en estas cosas. Bien, ¿alguna consulta más? Esto ya pasaría a ser como los derivados conocidos que tenemos y lo empezamos a usar directamente. Tabla. Ya pasa a tabla. O sea, digamos, en nuestra tabla ya podemos agregar f derivado, arco seno de x, 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Arco coseno de x, menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y arco tangente de x, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Sí. Y no hace falta, salvo que les dijera, utilizar el teorema de la función inversa para demostrar esta igualdad. ¿No? Pero digamos, si a mí me aparece para derivar esta función, digo, me aparece f de x igual el arco tangente de la raíz cuadrada de x cuadrado más 3. Entonces, f derivado, ¿qué va a ser? La derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más lo que tiene adentro, al cuadrado, por la derivé arco tangente, ahora derivo la raíz, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 3, por, y ahora derivo lo de adentro, 2x. Y ahí tengo mi función derivada. Si tengo mi función derivada, puedo encontrar, por ejemplo, si me pidieran la pendiente de la recta tangente, o sea, usar la recta tangente si fuera lo que me están pidiendo, ¿sí? O lo que vamos a ver la semana que viene, que es empezar a analizar crecimiento y decrecimiento de la función para tratar de construir un gráfico aproximado de ella, buscando máximos, mínimos, pudiendo analizar la imagen, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿algo más? El Que hayan mirado. 33D. 33D. La derivada de la recta, lo puedo pensar como separado, o sea, derivo uno y derivo el otro. Y la Sí, derivada de siempre. una constante, espero que se me va al menos 2 Uh-huh. y trabajo con el otro. Exacto. Sí, bien. Sí. A ver, agregamos nuevas estrategias de derivación. No es que las otras dejan de tener validez. O sea, si tengo la suma de dos funciones, derivo una y derivo la otra.
Lo que se agrega ahora que las funciones, como pasa en el ejercicio B, pueden pasar a ser potenciales exponenciales, pueden pasar a aparecer las inversas de las funciones trigonométricas, o sea, como que ampliamos el universo, ampliamos nuestra tabla y ampliamos nuestras estrategias de derivación, lo que nos permite encarar más diversidad de funciones. ¿Sí? Bien. Una cuestión de definición, ¿sí? Para pensar el ejercicio, esto es para el 44, 45 y 46. Nada, es una cuestión de nombres más que otra cosa. Derivadas sucesivas. Nosotros hasta ahora lo que vimos es, agarro una función, aplico algunas reglas y obtengo la función derivada. Ahora, la función derivada es una función en sí misma. O sea, si yo la pienso como que es una función, ¿sí? Acá, derivo, puedo aplicarle el mismo proceso de derivación. Derivo, ¿y qué me da? Lo vamos a escribir. Esto va a ser la derivada primera. Derivar 2 veces la función, obtengo la derivada segunda. Y si derivo otra vez, obtengo la derivada tercera. Y así podría seguir, digamos, todas las veces que quiera. ¿Sí? Digo, por ejemplo, yo tengo f de x igual a e a la x al cuadrado. La derivada primera es e a la x al cuadrado por 2x. La derivada segunda es derivar este producto, o sea, sería e a la x al cuadrado derivado por 2x sin derivar más e a la x al cuadrado sin derivar por 2x derivado. O sea, la derivada segunda me quedaría e a la x al cuadrado por 2x más e a la x al cuadrado por 2. Si quisiera la derivada tercera, esto sería un producto entre dos funciones. Esto lo puedo juntar como 4x cuadrado. Me quedaría e a la x al cuadrado derivado por 4x cuadrado sin derivar, más ex al cuadrado por 4x al cuadrado derivado, más la derivada de esto, 2 por e a la x al cuadrado por 2x. O sea que la derivada tercera me queda e a la x al cuadrado por 2x por 4x cuadrado más x al cuadrado por 8x más 4x por e a la x al cuadrado. O sea, esta función, al ir derivándola, nada, va empeorando su escritura, ¿no? Cada vez me queda un choclo más largo. Ahora, esto no pasa con toda función. Si yo agarro simplemente f de x igual a e a la x, la derivada primera es e a la x, la derivada segunda es e a la x, la derivada tercera es e a la x, la derivada cuarta, y ahí se dejan de poner tildes y se ponen números romanos. Derivada cuarta es e a la x. Y así yo podría seguir infinitamente. Es más, la derivada entre paréntesis n, porque también se puede poner la notación de derivadas sucesivas como f paréntesis 2 de x, es la función no al cuadrado, sino como está entre paréntesis, lo entiendo como que está 2 veces derivada. La derivada tercera la puedo escribir como la derivada entre paréntesis 3. Entonces, la derivada entre paréntesis n es que derivé n veces,
para esta función es e a la x. O sea, hay funciones en donde sus derivadas sucesivas las puedo ir pronosticando. Sé qué es lo que le va a pasar. Hay funciones en donde cada vez que derivo la cosa empeora más. ¿Sí? Es más, por ejemplo, digo, si tengo f de x igual a 4x al cubo más 5x cuadrado más 3. La derivada primera es 12x al cuadrado más 10x. La derivada segunda es 24x más 10. La derivada tercera es 24. La derivada cuarta es 0. La derivada quinta es 0. Y así siguiendo de acá en adelante, esperen que saco al pichichín. Dale, anda. En este caso, todas las derivadas posteriores me dan 0. Porque estoy derivando siempre el 0. ¿Sí? Nosotros para el trabajo de análisis de funciones nos vamos a quedar con la derivada primera y la derivada segunda. Porque tienen una relación geométrica con la forma que tiene el gráfico de la función. ¿Sí? Las derivadas sucesivas después me van a servir, por ejemplo, para armar lo que se llama el polinomio de Taylor. Es un polinomio que me permite aproximar una función en un entorno de un valor. Para eso usamos derivadas sucesivas y eso lo van a trabajar con... Ay, se me olvidó el nombre de la profe de tercero. Rodríguez. Pero me olvidé el nombre de pila. Micaela Rodríguez, eso, gracias. Con Mica en tercero. O sea, lo corrimos a complementos de cálculo la parte de polinomio de Taylor, aunque yo para mí creo que entra bien para verlo en cálculo 1. De última, si nos queda a fin de año, después de que terminamos integrales, nos queda tiempo, arrancamos y vemos polinomio de Taylor. Es re lindo. Bien. Otra definición que aparece para el trabajo, una cuestión de notación. ¿Sí? Otra forma de describir las derivadas sucesivas es con una D grande. O sea, df, D grande f sería la derivada de la función. D2 de f sería la segunda derivada de la función. D, qué sé yo, 35 de f es la derivada de orden 35 de x. En la práctica les pide que le calculen la derivada 99 del seno de x. Investiguen qué pasa con las derivadas sucesivas del seno y del coseno para pensar este ejercicio. Nada. Entran en un ciclo, sí. Empieza a haber una repetición, pero particular. Justamente como pasa con las potencias de los números complejos que estuvieron viendo en álgebra. No es casual. ¿Sí? No es casualidad que pase eso. ¿Sí? Y otra definición que también aparece, ¿sí? Otra definición, dada f de x, una función, diremos que es C1 si existe f' de x y es continua. O sea, una función C1 es una función que es derivable y su derivada es continua. En el ejercicio 45 dice analizar si f es C1. Tengo que ver si es derivable en todo punto y si la derivada es continua en todo punto. ¿Sí? 44 analiza un par de derivadas. Quiero ver la existencia de ciertas derivadas sucesivas. Cuando dice calcular si existen,
Y por ahí yo me iría por definición, porque en el caso de la función del ejercicio 44 es una función partida. Lo mismo en el 45. Y en el 46 hay que encontrar derivadas sucesivas, ¿sí? Y tratar de escribir una forma general, ¿sí? Bien. O sea, se agrega al trabajo de ayer el 44, 45, 46, y ahí pegamos un salto a la segunda parte, ¿sí? O sea, derivadas, segunda parte, ¿sí? O sea, nos salteamos el ejercicio pum, 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 del 47 al 50, porque es un poco la introducción a polinomio de Taylor, pensando en el polinomio de Taylor de orden 1, y pasamos a práctica 4, derivadas, segunda parte, que dice, arranca de vuelta en 1 la numeración de esto es página 39, de la guía de ejercicios, ¿sí? Que es teoremas del valor medio y consecuencias, ¿sí? Teoremas del valor medio hay 3, pero vamos a trabajar 2. Teorema del valor medio. Que más que teoremas que podamos usar son herramientas que nos permiten demostrar ciertas propiedades, ¿sí? El recorrido que hace la práctica con respecto a estos 2 teoremas es un poquito lo que les comentaba antes. Es, bueno, te doy esta función, analizá si cumple las hipótesis de tal teorema y fíjate si podés encontrar el valor medio que te pido, ¿sí? Al igual que el teorema de Bolzano, los teoremas del valor medio son teoremas de existencia. O sea, me aseguran la existencia de algo, pero no me dan herramientas para encontrarlo. En el caso que en la práctica pide encontrarlo, es porque uno lo puede encontrar a mano. Se las puede ingeniar para encontrar el valor medio, pero los teoremas solamente me aseguran la existencia. El primer teorema del valor medio es el teorema de Rolle. Ahí volví. El teorema de Rolle. ¿Cuáles son las hipótesis? Sea f de x continua en un intervalo AB y derivable en el abierto. Tanto el teorema de Rolle como el teorema de Lagrange piden las mismas hipótesis, ¿sí? De partida. Pero Rolle agrega una extra. Y f de A igual a f de B. O sea, 3 hipótesis. Tiene que ser continua en el intervalo cerrado, tiene que ser derivable en el intervalo abierto, y en los extremos la función tiene que tener la misma imagen, ¿sí? O sea, si me hago un grafiquito, supongamos que A está por acá, B está por acá. Si la función en A está a esta altura, la función en B tiene que estar en la misma altura. Tiene que ser continua en este tramo, en esta, digamos, en el intervalo. O sea que no puede tener saltos ni agujeros, ni asíntotas ni nada. Y tiene que ser derivable. O sea que no tiene que tener puntos de no derivabilidad. O sea, no hay puntos angulosos. Lo que llamamos una curva suave. Por ejemplo, podría ser algo así. Mi función. No hay ningún punto anguloso, así que no hay puntos de no derivabilidad. En los extremos vale lo mismo, ¿sí? Así que pareciera que está cumpliendo con las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Cuál es la tesis? Entonces, existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que F' en C es igual a 0. O sea, lo que me dice que es una curva suave que arranca a una altura y termina a la misma altura,
¿sí? En algún punto su recta tangente es horizontal. Por ejemplo, acá. Este sería un C posible de que me nombre el teorema de Rolle. Cuidado que habla de existencia, no habla de unicidad. Me asegura que hay al menos uno. En el dibujo que yo me hice, por ejemplo, hay dos. Este y este. Acá hay otro C moñito que también podría ser. ¿Sí? Pero podría ser único. Digo, si yo tengo acá A y acá tengo B, mi función podría ser así. Acá están a la misma altura A y B, y en este punto la derivada de la función, que es la pendiente de la recta tangente, me da 0. Por eso la recta tangente me queda horizontal en ese punto. Justamente este tipo de puntos, en donde la derivada vale 0, es lo que vamos a buscar la semana que viene para trabajar en análisis de funciones. ¿Sí? Listo, el teorema dice eso. ¿Qué dice la práctica? Determinar si las siguientes funciones satisfacen las hipótesis del teorema de Rolle. Para el trabajo con cuáles son las hipótesis y análisis de hipótesis, ¿no? Tengo que ver que es continua, tengo que ver que es derivable y que en los extremos vale lo mismo. ¿Sí? En el caso de los ejercicios, me piden encontrar, ¿sí?, el valor intermedio, o sea, el valor medio, o sea, este valor donde la derivada se anula, pero insisto que lo único que hace el teorema es asegurarme la existencia. No me dice cómo encontrarlo. No le interesa al teorema de Rolle encontrar este punto. ¿Sí? Y después el clásico ejercicio de, bueno, dale valores a la constante. No, no parecen. Bueno, se podría haber armado alguno, como en el parcial, ¿no? De dame el valor de los parámetros para que cumpla con las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Sí? Es algo que podría aparecer en algún momento. El otro teorema del valor medio, ¿sí?, que en realidad es más general que este, o sea, porque el segundo teorema incluye a este, y en realidad estos dos son casos particulares de un tercer teorema que no vamos a ver, ¿sí?, y que nos permite demostrar una propiedad que vamos a utilizar ahora en un ratito. El segundo teorema es el teorema de Lagrange. Las hipótesis son menos restrictivas. Solamente Lagrange me pide que f de x sea continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB. O sea, no me hace exigencias sobre los extremos. O sea, para el teorema de Lagrange podría pasar que yo tengo un extremo que esté por acá, otro extremo que, por ejemplo, esté por acá arriba. Yo los hago positivos, las imágenes, porque me queda cómodo, me queda más lindo el dibujo. Las imágenes de los puntos pueden ser positivas, negativas. O sea, digo, acá en Rolle podría pasar que este es el eje X, acá tengo el eje Y, y mi función esté por acá abajo. O sea, f de A esté por acá, f de B esté por acá en un valor negativo y lo mismo. Tengo un punto donde la derivada vale 0. Tengo un punto donde la derivada vale 0. ¿Sí? A veces nada. Como el tipo de dibujo que uno usa para ejemplificar, por ahí genera alguna idea errónea. ¿Sí? Continua en AB, o sea que el dibujo no tiene ni saltos, ni asíntotas, ni huecos. Derivable en AB, o sea que el gráfico no tiene puntos angulosos. Es una curva suave. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser algo así. Me fui de foco, me parece. ¿Sí? Ahí volvió. ¿Sí? ¿Cuál es la tesis? Si f es continua en AB y derivable en AB,
siempre la tesis viene después del entonces, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB, o sea, arranca igual que el teorema de Rolle, planteando la existencia de un valor adentro de este intervalo que cumple que f' en C es f de B menos f de A sobre B menos A. Raro, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿La pendiente? ¿La pendiente de qué? Sí, coincido. Esto es una pendiente, lo puedo ver como una pendiente. Si es la pendiente es de una recta. De la recta, ¿pero de qué recta? ¿Tangente? La recta tangente, no hay recta tangente. Esto es una pendiente de una recta, ¿sí? ¿Por qué dijeron que era la pendiente de una recta? ¿Qué es lo que ven que tiene pinta de pendiente de una recta? Si 1 menos si 0 menos I1 menos Como el I0. cociente incremental. Claro, lo vieron como I1 menos I0 sobre X1 menos X0, ¿sí? Que es el cociente incremental, si lo pienso como derivada. Si lo pienso en rectas, lo pienso así. Ahora, esta cuenta me daba la pendiente de la recta, ¿de cuál? de la De normal cualquier recta que se me ocurra. la normal no era. No. No, acá me estoy yendo a cálculo 1, a introducción, ¿eh? ¿De una que pase por los extremos? De una que pase por los... A ver, me estás acá, pensemos acá. Esta es la pendiente de Que la pasa por esos dos recta puntos. que pasa por el punto X1 y 1 y X0 y 0. O sea que esta es la pendiente de la recta que pasa por A, f de A, B, f de B. Por los dos puntos. O sea, esta pendiente es la pendiente de esta recta. Chau, agarró la regla y todo. De esta recta de acá. Esta es la pendiente de esta recta. ¿Y f' en C qué es? Olvidémonos de esto. ¿Qué sería f' en C? Definición de derivada. De algún punto. Y la derivada geométricamente, ¿qué me da? La pendiente de la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente al punto que tiene como coordenada C, coordenada X igual a C. Ahora, si dos rectas tienen la misma pendiente, ¿qué pasa? Son paralelas. Son paralelas, ¿sí? Lo que me está diciendo es que existe algún punto C, en algún lado, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo, existe entre A y B algún valor C en donde si yo me trazo la recta tangente me queda paralela a la recta que pasa por los extremos. La pendiente de esta recta es f' en C. Es igual a f de A, f de B menos f de A sobre B menos A. O sea que las dos rectas son paralelas. Si nos fijamos, si a Lagrange yo le pongo los dos puntos a la misma altura y trazo la recta que pasa por los extremos, me queda la recta, me queda horizontal. O sea que esta y esta son paralelas. O sea, el teorema de Lagrange incluye al teorema de Rolle. O sea, si f de B y f de A son iguales, el teorema de Lagrange se me convierte en el teorema de Rolle. Por eso habitualmente se basó en Rolle y fue un poquito más. Sí, habría que ver la cuestión histórica, ¿sí? Más o menos estaban todos trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Pero sí, podemos pensar que, o sea, Lagrange agarró a Rolle y lo torció. Y lo pensó torcido, ¿no? Porque si lo pienso así,
¿no? En realidad, nada, el teorema importante es este, ¿sí? Este se llama de Rolle, ¿por qué? Porque a este problema Rolle lo logró demostrar para el caso en donde los extremos son iguales y Lagrange logra demostrarlo para cuando los extremos no son iguales. No están a la misma altura. ¿Sí? Nada, de vuelta, ¿sí? Son, digamos, teoremas que no aparecen por ahí como herramienta directa, pero me permiten demostrar teoremas que sí se vuelven herramientas. ¿Sí? Insisto, estos son teoremas de existencia que no me dan una estrategia para encontrar el valor intermedio. Pero sin embargo, el teorema de Lagrange y el teorema de Cauchy, que es el que vamos a saltearnos, ¿sí? Lo que me permiten demostrar, fundamentalmente, es la regla del L'Hopital. Que esto sí va a ser, ¿sí?, una herramienta de cálculo. ¿Sí? O sea, los ejercicios de Rolle y Lagrange son del estilo, bueno, fíjate si se cumplen las propiedades, ¿sí? A partir de esto demostrar esto otro, pensá en estas cosas, ¿sí? Nada, pelense con el ejercicio. El 5 que tiene un problema de la temperatura de un líquido, si quieren saltearlo, porque son recontraficticios, ¿sí? Pero de vuelta son más que nada ejercicios de trabajar la lógica de un teorema y cuándo se cumplen y cuándo no se cumple. ¿Qué pasa si se cumplen las hipótesis? ¿Qué pasa si no se cumplen las hipótesis? ¿No? Este trabajo que ya habíamos hecho con los teoremas del valor medio, del valor intermedio, ¿sí? De reforzar esta idea de que si se cumplen las hipótesis, entonces la tesis se cumple, pero si no se cumplen las hipótesis, podría pasar que se cumpla la tesis o no. Sí. Y ese tipo de ejercicios. Pero de vuelta estos teoremas nos permiten demostrar la regla o teorema, la práctica lo llama teorema, del L'Hopital, que hay una historia, en realidad pasa la historia como teorema del L'Hopital, pero la propia historia demuestra que no es L'Hopital el creador de esta regla, sino Bernoulli. Por eso por ahí en alguna bibliografía la encuentran como regla del L'Hopital o teorema del L'Hopital, en otra bibliografía lo encuentran como teorema de Bernoulli, y en otra bibliografía lo encuentran como teorema de Bernoulli-L'Hopital o L'Hopital-Bernoulli. Las 4 opciones. Básicamente L'Hopital le pagaba un sueldo a Bernoulli para que investigara en matemática, porque el tipo también era matemático, no es que L'Hopital era simplemente un financista, pero se le quedaba con los desarrollos de Bernoulli, nada, como te pago por producirlo, entonces lo que producís es mío. Y lo publicaba a nombre de él. Tengamos en cuenta que L'Hopital era el marqués de L'Hopital, Bernoulli era, nada, Bernoulli. No era marqués de nada. ¿Sí? Sin embargo, los Bernoulli son una linda familia porque dieron 11 matemáticos a la historia. Entre abuelo, padre, hijos, hay 11 creo que son Bernoulli que tuvieron algún tipo de desarrollo matemático que trasciende los tiempos. ¿Qué me dice la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital me permite conectar ciertos casos de límites con la derivada. Básicamente la regla del L'Hopital, ¿sí?, es para el cálculo de límites. Pero nos va a permitir calcular límites que con las estrategias que trabajamos para el primer parcial no podemos calcular. O sea, me amplía el universo de funciones a las cuales yo le puedo calcular el límite. ¿Qué me dice el teorema del L'Hopital? Sí, el límite cuando x tiende a A, y este A es un algo. Cuando digo es un algo, ¿es un número o es un infinito?
de f de x sobre g de x. O sea, trabaja sobre un cociente, el límite de un cociente. Presenta indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, si tengo un límite donde aparece esta indeterminación o esta indeterminación, puedo usar L'Hopital. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x me va a dar lo mismo que el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. O sea, me dice deriva arriba y deriva abajo. O sea, si tengo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, en algún punto, las derivadas de las funciones se comportan igual que las funciones. Cuidado que acá no está derivando el cociente, sino que deriva arriba y deriva abajo. Dos riesgos habitualmente que suceden cuando vemos L'Hopital. ¿Sí? Primero, se engolosinan y quieren usarlo en todo momento. Como chiche nuevo, cada cosa que aparezca quieren usar L'Hopital. Cuidado siempre para usar un teorema, ver que se cumplen las hipótesis. Si no tengo alguna de estas dos indeterminaciones, no puedo usar L'Hopital. Punto 1. Punto 2, ¿sí? Por de mucho usar L'Hopital, a veces se olvidan de cómo es la regla del cociente para la derivada. Acá no está derivando adentro del límite, está derivando arriba y derivando abajo. Si yo después tuviera que calcular la derivada de f sobre g, tendría que usar la regla de derivación del cociente. Ojo con eso. Entonces, usémoslo primero para algunos ejemplos conocidos. Digo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, nosotros vimos que utilizando el teorema de intercalación quedaba 1. Ahora que tengo una herramienta nueva, la puedo usar. Si yo pongo un 0 acá, esto converge a 0. Si pongo un 0 acá, esto converge a 0. Entro en las hipótesis del L'Hopital. Entonces puedo decir que esto es igual al límite cuando x tiende al mismo valor de la derivada del de arriba. La derivada del seno de x, coseno de x. La derivada de x me da 1. Y ahora pongo el 0 acá, me queda coseno de 0, que es 1. Ahora, para usarlo para cosas que ya tengo resueltas no tiene mucho sentido. Pero digo, si yo tuviera el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x al cuadrado más x más 2. Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. Si lo miramos, ¿sí? Ninguna de las estrategias que usábamos antes del parcial para el cálculo de límites me permite resolver esto. Me está comparando una exponencial con una potencial, ¿sí? Con un polinomio. No sé cuál es la relación. Por usos y costumbres y porque me lo vienen diciendo desde que soy así de chiquitito, ¿sí? La exponencial crece más rápido que un polinomio. Entonces yo esperaría que esto tienda a infinito. Bueno, L'Hopital me da una herramienta para poder demostrarlo. ¿En qué sentido? Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, puedo usar L'Hopital. Me queda el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del de arriba, e a la x, sobre la derivada del de abajo, 2x más 1. Esto sigue tendiendo a infinito y esto sigue tendiendo a infinito. Y algo que puedo hacer con L'Hopital es encadenarlo. O sea, al hacer L'Hopital una vez, sigo cayendo en las hipótesis, entonces lo puedo volver a usar. Por L'Hopital, esto es el límite. Cuando x tiende a infinito, derivo arriba me queda e a la x, abajo me queda 2.
O sea, esto tiende a infinito, esto tiende a 2, resultado más infinito. Por eso decimos que la exponencial le gana a un polinomio, porque crece mucho más rápido. En este límite, o sea, este límite es más infinito. O sea, a pesar que las dos x crecen, y esto está dividiendo y quiere hacer que esto tienda a 0, este como que se le escapa y crece mucho más rápido. ¿Sí? Justamente en el ejercicio 9 tienen 3 por 6, 18, ¿sí? 18 funciones distintas para utilizar L'Hopital, ¿no? Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tengo el límite cuando x tiende a 3 del logaritmo natural de x menos 2 sobre x menos 3. De vuelta, acá tengo una indeterminación 0 sobre 0, porque pongo un 3 acá, 3 menos 2 me da 1, logaritmo natural de 1 me da 0, pongo un 3 acá, 3 menos 3 me da 0. Acá hacíamos chinos como por ahí hacer 1 sobre x, ponerlo acá arriba y empezar a hacer límites tipo E o cosas por el estilo. ¿Sí? Ahora con L'Hopital, ¿qué me permite? Como estoy dentro de las hipótesis de L'Hopital, decir, esto es el límite cuando x tiende a 3 de la derivada del de arriba, 1 sobre x menos 2 por 1, sobre la derivada del de abajo, 1. Se terminó el asunto, pongo un 3 acá y me queda 1. Es más, si nos acordamos, cuando nosotros dijimos, quiero calcular f, si f de x es e a la x, quiero buscar f' de x por definición. ¿Qué hacíamos? Era el límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x, ¿sí? Todo sobre h. Cuidado acá que mi variable es h, no es x. Ojo al piojo. Si yo acá h pongo un 0, ¿qué me queda? Me queda 0 arriba y 0 abajo. Entonces, si uso L'Hopital, y acá ojo que la variable es h, o sea que tengo que derivar con respecto a h. Si la h la derivo con respecto a h, me da 1. E a la h más x lo derivo, me queda e a la h más x por la derivada de esto con respecto a h, que me da 1. Y la derivada de esto es un número fijo con respecto a h, ¿sí? Así que la derivada de esto es 0. Pongo un h acá, donde está el h, pongo 0, ¿qué me queda? E a la x. Si se acuerdan, todo ejercicio de derivabilidad, de analizar derivabilidad, me queda una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Que tengo L'Hopital para salvarme esa indeterminación. Como me quedo en indeterminación 0 sobre 0, lo puedo utilizar. O sea, si yo le preguntara, ¿sí? Analizar si f de x igual a x al cuadrado por seno de x, x al cuadrado seno de x, me queda linda. No, seno de 1 sobre x. Si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0.
Analizar si tiene derivada en x igual a 0. Yo para hacer este análisis puedo usar L'Hopital, ¿no? Para analizar f' en 0. F' en 0, ¿qué tendríamos que hacer? El límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f en 0, todo sobre h. O sea, me quedaría el límite cuando h tiende a 0, de h cuadrado por seno de 1 sobre h, menos 0, todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0. Simplifico esta h con una h de acá, me queda h por seno de 1 sobre h. No, en este caso no puedo usarlo, malísimo me queda el ejemplo. ¿No? Porque este límite no existe. Este se me sale más fácil por 0 por acotada, 0 y acotada. Malísimo. Malo el ejemplo. Pero nada, por ejemplo, digo... bueno, ahora no se me va a ocurrir. Una pregunta, Sí. para no confundirnos con la H y con la X, ¿se podría hacer en estos casos cambio de variable y poner en vez de la H la X? ¿O tenemos que trabajar con la H? Sí, salvo que estés haciendo la derivada, la función derivada. Si es una derivada puntual, ¿no? Si es una derivada en un valor, en vez de poner 0 más h, poner límite cuando x tiende a 0, de 0 más x menos f en 0 sobre x, no hay problema. ¿Sí? Pero digo, si yo quiero calcular f' de x, la definición es límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x todo sobre h. Acá la h no la podés llamar x, porque la x ya la estás usando. Claro. Se escuchó el bostezo. Se escuchó el bostezo de alguien. ¿Quién bostezó? Bueno, nada, mal ejemplo. Justo el que estaba agarrando. Eso me pasa por no querer quemar ejercicios de la práctica. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay 12 ejercicios, ¿no?, del L'Hopital? Si simplemente es, bueno, si está 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ya está, hago L'Hopital y fue. ¿No? Derivo y gané. Porque pueden aparecer cosas como esta. Límite cuando x tiende a 0 por derecha, de x al cubo por logaritmo natural de x. Así como viene, ¿podría utilizar L'Hopital? Sí, no, ¿por qué? No, No cumple No. la hipótesis. No, ¿por qué? ¿Qué parte de la hipótesis no cumple? porque no es 0 sobre 0. No hay Ay. indeterminación. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero indeterminación, ni me puse a ver qué indeterminación hay. Yo digo que así, lo miro y digo, eso no es L'Hopital. No hay una función dividida otra. Claro, no tiene la forma de una división. No tiene la forma de una división. Es un producto. Es un producto. Así que, cuidado que por ahí aparece algo que digo, bueno, no tiene pinta de L'Hopital. Pero veamos qué tipo de indeterminación nos aparece acá. Si yo pongo un 0 acá, esto tiende a 0. Si yo pongo un 0 por derecha acá, esto tiende a menos infinito. Esto es una indeterminación 0 por infinito, que no nos había aparecido. ¿Sí? No nos apareció en el camino anterior. Digamos, hay un término que quiere irse a 0, hay otro término que quiere irse a infinito y están en pugna. ¿Sí? Cuidado que 0 por infinito no da 0. Puede dar cualquier cosa. La pregunta es, ¿y cómo resuelvo esto?
Bueno, lo que voy a hacer es una transformación algebraica acá para tratar de llevarlo a la forma del L'Hopital. ¿Por qué? Porque si tengo algo que tiende a 0 y lo tengo dividiendo, eso tiende a infinito, igual que el otro. O si tengo algo que tiende a infinito y lo pongo dividiendo, ese algo va a tender a 0, como la otra. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de escribir esto como una división de funciones. O sea, que yo quiero una f de x sobre g de x que me dé lo mismo que hacer x al cubo por logaritmo natural de x. Y acá es una cuestión de elección. ¿Quién quiero que sea f? ¿X al cubo o logaritmo natural de x? Elijo. A ver, si digo que f de x es x al cubo. X al cubo, entonces me queda x al cubo sobre g de x es igual a x al cubo logaritmo natural de x. O sea que g de x lo paso multiplicando para allá y este dividiendo para acá, me queda 1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces, esto es equivalente a escribir, ¿sí? F de x, que es x al cubo, sobre 1 sobre logaritmo natural de x, que es g. Si yo miro así, ¿qué pasa ahora con este límite? Esto tiende a 0, y como esto de acá abajo tiende a infinito, el denominador tiende a 0. O sea, me lo acabo de convertir una indeterminación 0 por infinito en una indeterminación 0 sobre 0. Acá entré en las hipótesis del L'Hopital. ¿Cuál es el problema? Que esto es medio feo para derivar. Es un cociente. O sea, acá tendría que hacer la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a probar? A ver si lo armo al revés. Si en vez de decir que la de arriba es x al cubo, digo f de x es logaritmo natural de x, ¿qué me queda mi fracción? Logaritmo natural de x sobre g de x es x al cubo por logaritmo natural de x. Y de vuelta, si paso esto multiplicando para allá y esto dividiendo para acá, los logaritmos se me simplifican. O sea que me queda g de x es 1 sobre x al cubo. En ese caso, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x sobre 1 sobre x al cubo. Ahora, ¿cuál es la indeterminación que me aparece? Esto tiende a infinito, y como esto tiende a 0, toda esta parte de abajo tiende a infinito. Tanto en un caso como en el otro, ¿sí? Me lo llevé a las condiciones en donde puedo usar el teorema del L'Hopital. A mí me parece que es más fácil acá usar L'Hopital que acá. Eso es una cuestión de elección. Por los dos caminos se llega al mismo resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con el que me gustó. Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x sobre x a la menos 3. Me lo escribo así porque es más fácil para derivar. Ahora sí, uso L'Hopital porque entré en las condiciones del L'Hopital. Me queda el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x derivado es 1 sobre x. X a la menos 3 derivado me queda menos 3x a la menos 2. O sea, esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x sobre menos 3 sobre x al cuadrado, que es este de acá. Ahora, si yo pongo un 0 acá y un 0 acá, me queda infinito sobre infinito. Cuidado. Acá entré en las condiciones. ¿Qué?
menos 3x Sí. a la menos 2 o a la menos 4. A la menos 4, tenés razón. Ok. Eso me pasa por apurarme. Menos 3x a la menos 4, gracias. A la menos 4. Digo, igual sigo teniendo infinito sobre infinito. O sea, yo podría acá volver a usar L'Hopital. ¿Por qué? Porque entré dentro de las condiciones. Bueno, no siempre me conviene. Acá hay muchas X dando vuelta y ya no hay logaritmos. Digo, podría ver si puedo simplificar algo. ¿Qué me queda esto? Límite cuando X tiende a 0. Esto lo puedo pensar como que es 1 sobre X dividido menos 3 sobre X a la cuarta. O lo que es lo mismo, el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre X por X a la cuarta sobre menos 3. Y acá puedo simplificar esta X con esta X y me saqué de encima la indeterminación. Y el resultado me queda 0. Acá si empiezo a usar L'Hopital sistemáticamente, como que me empiezan a aumentar acá los denominadores. Si hago L'Hopital acá me queda menos 1 sobre X al cuadrado y acá me queda 12 sobre X a la quinta. No me mejora el panorama. O sea, cuidado con no engolosinarse en usar sistemáticamente el L'Hopital. Es más, hay un ejercicio, el 10, ¿sí? Digamos, en donde hay un ejemplo particular en donde usar L'Hopital no se pone bueno. ¿Sí? Dice probar sin L'Hopital, que un límite vale 0, y después pregunta qué sucede si se aplicara L'Hopital. Bueno, ver cómo empieza a fallar eso. ¿Sí? O sea, digo, una cuestión de tamaños, este se va a 0 más rápido que este al infinito. Porque ganó el 0. Por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta regla del L'Hopital o teorema del L'Hopital o L'Hopital, como se lo llama en el barrio, ya vemos que hay 3 tipos de indeterminaciones que me permite atacar. Me permite atacar, ¿sí? 0 sobre 0. Me permite atacar infinito sobre infinito directamente, pero si me aparece la indeterminación 0 por infinito, a partir de una transformación lo puedo llevar a una situación en donde me es útil usar L'Hopital. O sea que tengo ya 3 indeterminaciones que me permite trabajar. Y como no hay 3 sin 4, hay una cuarta indeterminación también que no trabajamos, no nos apareció en nuestro recorrido, y ahora que tenemos L'Hopital podemos trabajarla, ¿sí? Que es la siguiente. Imaginemos que quiero hacer el límite cuando X tiende a 4 de seno de X menos 4 a la X menos 4. ¿Qué pasa si pongo un 4 acá? 4 menos 4 me da 0. Seno de 0, esto de acá abajo tiende a 0. Pongo un 4 acá, 4 menos 4 me da 0, tiende a 0. Tengo acá una indeterminación, 0 a la 0. Lo de abajo tiende a 0, lo de arriba tiende a 0. Lo de abajo quiere que sea 0, lo de arriba quiere que sea 1. El resultado. ¿Quién ganará en esta batalla? Nuevamente, 0 a la 0, voy a mis hipótesis del L'Hopital y no es el tipo de indeterminación que tiene que aparecer. Es más, acá no me aparece un cociente de funciones. Entonces, no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué estrategia podemos utilizar cuando tenemos indeterminaciones 0 sobre 0 para poder llevar las cosas a una situación en donde puedo utilizar L'Hopital? Usar una estrategia que usamos ayer para derivadas de funciones potenciales exponenciales, que era involucrar en nuestro trabajo algún
logaritmo. Principalmente el logaritmo natural porque es fácil de derivar. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Yo tengo el límite cuando x tiende a 4 de seno de x menos 4 a la x menos 4. Yo voy a suponer que esto tiene un valor L, que me da un L. Entonces, si yo hago el límite del logaritmo natural de todo esto, el resultado, como el logaritmo es una función continua, me tiene que dar el logaritmo de L. O sea, yo voy a trabajar con otra función, que es el logaritmo de la función que me había dado. Entonces, el resultado que obtengo no es el resultado del límite, sino que es el logaritmo de mi límite. ¿Por qué pongo un logaritmo? Porque una vez que yo pongo un logaritmo, este baja. Me queda el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 por el logaritmo natural del seno de x menos 4. Propiedad del logaritmo. Agarra las potencias y me las baja para adelante. Ahora, reemplazo el 4, esto tiende a 0. Reemplazo el 4 acá, esto tiende a 0, logaritmo, cuando lo de adentro tiende a 0, ¿sí? Tiende a infinito, a menos infinito. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una indeterminación 0 por infinito. O sea, pasé de una indeterminación 0 a la 0 a una indeterminación 0 por infinito. Acá no puedo usar L'Hopital, pero vimos en el ejemplo anterior que esto lo puedo transformar. O sea, ¿cuál era la idea? Pensar a la función que tengo, x menos 4 por el logaritmo del seno de x menos 4, como f sobre g. Torcidísimo. Ahí se enderezó el universo. Y elijo una de las dos funciones para que sea f. ¿Sí? La recomendación es, la más feíta para derivar, pongámosla arriba. Porque si ya es feíta para derivar así como viene, si encima está 1 sobre esta función, me va a quedar peor. O sea, yo voy a decir f de x que sea logaritmo natural del seno de x menos 4. Entonces, g de x, ¿quién me queda? Si hago todo el despeje, 1 sobre x menos 4. O sea que esto, todavía no usé L'Hopital para nada. Me queda el límite cuando x tiende a 4 de el logaritmo natural del seno de x menos 4, todo sobre 1 sobre x menos 4. Ahora esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, lo invoqué en las condiciones del L'Hopital. Entonces, ¿qué hago? Derivo. Límite cuando x tiende a 4 de la derivada del de arriba, 1 sobre seno de x menos 4 por la derivada de lo de adentro. No me olvido de la regla de la cadena. O sea, cuando yo derivo lo de arriba, uso todas las estrategias que trabajamos para el primer parcial en cuanto a reglas de derivación. Por la derivada de este, seno de x menos 4, la derivada es coseno de x menos 4 por 1. Todo sobre 1 menos x, 1 sobre x menos 4. Para derivarlo lo puedo pensar como x menos 4 a la menos 1. Y derivar eso me queda menos 1 por x menos 4 a la menos 2. O sea, me queda 1 menos 1 sobre x menos 4 al cuadrado. Si lo derivo como un cociente, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado, llego al mismo resultado. ¿Sí? Pero digo, acá me aparece algo como medio conocido. Me aparece seno de x menos 4 y acá me aparece un x menos 4. Entonces, antes de seguir jugando con L'Hopital, a ver, voy a acomodar algebraicamente esto, porque por ahí ya sale a partir de las herramientas que tuve. O sea, el L'Hopital me permitió sacarme de encima el logaritmo, ¿sí? Y hacer aparecer un coseno y cambiar un poco la situación.
¿Qué me queda esto? El límite cuando x tiende a 4 de lo de arriba, que es coseno de x menos 4 sobre seno de x menos 4. Coseno de x menos 4 sobre seno de x menos 4. Y lo tengo dividido menos 1 sobre x menos 4 al cuadrado. Dividido este. O sea que, ¿qué me queda esto? Puedo pensar que dividir por una fracción es multiplicar por la fracción dada vuelta. Me queda el límite cuando x tiende a 4 de coseno de x menos 4 sobre seno de x menos 4 por x menos 4 por x menos 4, que es x menos 4 al cuadrado sobre menos 1. ¿Por qué lo escribí así el x menos 4? Porque si yo ahora me acuerdo del primer parcial, este límite era un límite conocido. Entonces, si me lo reorganizo esto, me queda x menos 4 sobre seno de x menos 4 por coseno de x menos 4 por x menos 4, todo sobre menos 1. Esto tiende a 1 por primer parcial. Esto tiende a 0. 1 por 0, 0. O sea que el resultado de mi límite, de todo este caminito me dio 0. Pero cuidado, nosotros vimos que el límite, cuando x tiende a 4, del logaritmo natural de seno de x menos 4 a la x menos 4, nos dio 0. O sea, nos dio 0 el resultado con el logaritmo. ¿Pero eso qué era? Era el logaritmo natural de L. O sea, esto es el logaritmo natural del límite que realmente estamos buscando. ¿Qué hago acá? Despejo. E a la 0 es igual a L, por lo tanto, L es igual a 1. O sea, el límite cuando x tiende a 4 de seno de x menos 4 a la x menos 4 presenta una indeterminación 0 sobre 0, pero el resultado final es un 1. ¿Sí? Entonces, esta nueva herramienta nos permite atacar indeterminaciones 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Nosotros ya teníamos estrategias para estos dos tipos de indeterminaciones, pero aparecen casos en donde las estrategias que teníamos no nos alcanzan. Y esto nos brinda una herramienta nueva para atacar esos problemas. También nos permitió atacar indeterminaciones 0 por infinito, ¿sí? Que nunca habíamos trabajado, para lo cual tenemos que hacer una transformación algebraica para llevarlo a este caso, y también nos permite trabajar indeterminaciones 0 a la 0, para que no parezcan bochitas, ¿sí? 0 a la 0, para lo cual también tenemos que hacer una transformación, primero pasarlo a un caso de este estilo y después de este estilo para allá. ¿Sí? Entonces, nada, se abre el abanico de posibilidades, ¿sí? Como por ejemplo, para toda utilización de límite. En el ejercicio 9 hay cálculo de límites hecho y derecho. Nada, te doy una lista de límites y calculalos, pero por ejemplo, en el ejercicio 11 tienen que buscar asíntotas. O sea, vuelve a aparecer esta idea de el límite me permite hacer un análisis de la función a partir de las asíntotas. O sea, puedo encontrar las asíntotas en casos en donde antes no teníamos herramientas para calcularlas. Entonces, para la semana que viene, pueden trabajar, ¿sí? Práctica 4, segunda parte, del ejercicio 1 al 11, los pueden hacer todos. ¿Sí? Y de la parte anterior, lo que habíamos agregado de derivada sucesiva y función C1, el 44, 45 y 46.
¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta?